Unanimidad. Bueno, vamos a ponernos serios, que es un tema muy serio. Unanimidad entre el jurado popular para declarar culpables de asesinatos a los padres de Asunta. Es el veredicto sobre la muerte violenta de esta niña de 12 años, cuyo cadáver fue hallado en una pista forestal el 22 de septiembre de 2013. Los miembros del jurado, 5 hombres y 4 mujeres, han coincidido en que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse. Llegamos a la conclusión de que Alfonso Basterra Camporro y Rosario Porto Ortega suministran de común acuerdo al Lorazepam a Asunta Basterra Porto. Concluimos que Asunta John Pan Basterra Porto no tuvo posibilidad de defenderse. Hubo una compresión sostenida sobre la boca y los orificios nasales con los efectos fisiopatológicos que con ello comporta asfixia. Bueno, destacan las reacciones de los padres, diferentes entre ellos. Carlos, la madre parece que permanece impasible, el padre se lleva la mano a la cabeza. Sí, bueno, las reacciones... Tendrían muchos ojos hoy viendo cómo reaccionaban, ¿no? Bueno, ¿es que ellos son conscientes de que les estaba viendo toda España? Sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver, yo desde luego, si algo se caracteriza en juicios por jurado y alguna vez he intervenido en alguno, es porque los abogados lo saben y eres consciente de ello. Digamos que la forma de preparar un juicio cuando eres abogado para un jurado y para un juez profesional es totalmente distinta. Eso para empezar. Porque te centrarías en unas cosas y en otras no. Es decir, en el jurado lo que se trata esencialmente es de intentar persuadir al jurado. Eso es lo más importante que tiene que hacer un abogado cuando está defendiendo a personas, y más en estos tipos delictivos, que son terriblemente crueles, que provocan una repulsa natural muy importante. Entonces, la cuestión es intentar hacer eso. Si os fijáis, la posición de los abogados ha sido muy calmada durante todos los juicios. No ha habido grandes, digamos, algaradas, exabruptos o cosas extrañas. Que sí que, por ejemplo, hubo más en el caso de José Bretón. Pero sí que hubo llamadas de atención al padre. Sí, hubo llamadas de atención al padre, porque hay veces que los abogados tampoco pueden controlar al cliente, hay que también decirlo. O sea, hay gente que luego llama por libre, porque a ningún abogado le hace gracia eso, también te lo digo, pero porque no le conviene. Entonces, luego, las reacciones que tienen estudiadas o no estudiadas, pues evidentemente son conscientes de la gravedad de la situación. No son conscientes, porque vamos, eso sí que lo veo muy habitualmente, la gente no es consciente cuando se está diciendo esto, exactamente no son capaces de comprender el alcance real de lo que supone. O sea, dentro de unos días o semanas se darán cuenta de cuando ya la pena sea definitivamente impuesta. ¿Cuánto puede tardar esa pena, esa sentencia? La sentencia puede tardar 10-15 días, como mucho. Es decir, la parte más difícil de una sentencia para componer para un juez siempre son los hechos probados, y aquí los hechos probados ya vienen por el jurado, con lo cual lo más complicado es eso, lo más complicado en el sentido de que es lo más farragoso de escribir, y aquí es lo más, en este sentido, más claro, porque como se hace a través de preguntas, la gente tiene que saber que esto se hace como una especie de cuestionario, de formulario, con unas cuantas preguntas, y entonces se va diciendo, se vota cada una de ellas singularmente, y luego es la suma la que da las circunstancias, y entonces ese es el asunto. Vaya papeleta, Carlos, para la gente del jurado, Ostras. Es que lo de ser jurado no es ninguna bicoca. La gente, yo muchas veces, yo veces que he hablado de estos temas, incluso... ¿Qué dieta pagan a los miembros del jurado, por cierto? Pues no es una cosa pequeña, no se paga con dinero. Es algo... No, desde luego, no de verdad... Por ejemplo, si tienen que estar un mes, te proponemos, tienen que dejar la faena, el trabajo, el negocio... Si tienes que estar un mes, tienes que estar un mes. Ignacio no podría hacer todas sus asesorías. Venga, vamos. Además estás aislado, sin comunicación con la familia. Luis Ignacio, perdón. Luis Ignacio no podría hacer chicos, asesorías. vamos a volver a la cuestión de fondo. Decía Carlos, además, que efectivamente se van haciendo una serie de preguntas a los miembros del jurado y ellos van respondiendo. Y algunas de esas preguntas hemos tenido acceso. Por ejemplo, les preguntaban acerca de si habían suministrado a la niña o no habían suministrado Lorazepam, y el jurado ha concluido que Rosario Porto y Fernando Basterra suministraron de común acuerdo los dos Lorazepam a Asunta. Eso es un dato importante, el de común acuerdo, porque eso es lo que indica precisamente que tienen un dominio del hecho los dos. Es decir, que establecería la coautoría, porque si uno lo hiciera y otro no lo hiciera, o lo hiciera a espaldas del otro, no se podría imputar a los dos por el mismo título. Sobre todo porque a lo largo del juicio a veces se ha hablado de que la acusación iría más hacia uno o hacia otro, y hoy ha sido probado prácticamente unanimidad hacia los dos. Se ha recogido en este sentido, y el jurado era previsible, yo siento decirlo pues así, era previsible que acogieran la tesis más restrictiva, la más dura, que es la que precisamente sostenía la acusación popular, porque el fiscal durante todo el tiempo ha intentado, digamos, la estrategia de acusación ha sido centrar o intentar individualizar de una manera más clara las responsabilidades, siempre que se ha podido hacer actos de individualización, digamos que con una perspectiva más jurídica. Y la acusación popular, que ha hecho una buena labor, digamos, de compilación de datos y de establecer un muy buen escrito de acusación, el escrito de acusación estaba muy bien fundado, lo que ha dado alas al jurado es para poder hacer cosas muy importantes. El hecho de que la niña no pudiera defenderse,
Ese es el aspecto fundamental. De ahí viene esa famosa coletilla que vosotros le ponéis los abogados, que es el tema de la alevosía. La ¿verdad? alevosía. ¿Qué significa esto de la alevosía? Mira, la alevosía es una circunstancia que se aprecia solamente en los delitos contra las personas y tiene como carácter fundamental que es evitar que la persona se pueda defender, que la víctima se pueda defender a través de los medios, modos o formas que sean necesarios para garantizar todo el resultado sin que la niña se defienda o sin que la persona se defienda. O sea, que en este caso las drogas para después... Claro, por ejemplo, es eso, la alevosía, pues, se ven muchos ejemplos, por ejemplo, siempre los envenenamientos es un medio alevoso por naturaleza, porque tú lo que haces es, echándole el veneno a la persona, por ejemplo, evitar que se defienda, o por ejemplo, el ataque por la espalda y esa asechanza por la noche, por ejemplo, se ha considerado. Dos cuestiones. Si han considerado que lo hicieron de común acuerdo, significa que la sentencia va a ser similar para los dos. Sí. Va a ser, yo me atrevo a decir, idéntica. Es decir, la pena va a ser la misma, porque es una coautoría. O sea, aquí se está diciendo que lo que había es un concierto de ambas voluntades para la realización del hecho delictivo. Y otra cuestión, ¿cómo se puede hacer? A ver si tú eres capaz de aproximarnos a esta idea. Porque el jurado considera probado que Asunta murió por asfixia mediante una compresión sostenida sobre la boca y los orificios nasales. Esta conclusión es evidente, surge de la autopsia. Pero ¿cómo se ha podido inferir que lo han hecho los padres? Eso es un salto argumental bastante complicado. Es decir, aquí en este juicio yo soy sincero, yo no me esperaba que fuera por unanimidad. Lo tengo que decir así de claro, porque veías cabos sueltos. Porque hay cositas que no están totalmente cerradas. Por ejemplo, hay dos cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Una, había una mancha espermática en el tema de la camiseta de la niña, que posteriormente la Guardia Civil en su declaración en el juzgado dice que era imposible que se hubiera contaminado. Entonces, a mí que me expliquen cómo un señor puede transferir una mancha espermática a 600 kilómetros de distancia cuando se comprobó que estaba en otro sitio. Aquí alguien miente. Eso es evidente. Algo falla. Pues, pero puede ser un error en la custodia de la prueba. Sí, pero entonces Jesús se tiene que admitir que algo no ha ido bien, porque lo que no se puede es el don de la ubicuidad. Nadie está en 600 kilómetros transmitiendo esa cuestión. Vale, eso la primera duda, la mancha de esperma. Esa sería una primera duda que a mí me surge una duda razonable. Y eso sí que tenía que ser una cosa que yo entendía que a lo mejor no era unánime. Podía ser mayoritaria, pero no unánime, ¿no? Y después, el hecho de que ha habido momentos en los que el cronograma, digamos, los tiempos, estaban bailando un poco, porque, por ejemplo, se decía, ha salido a las 18:52, pero el reloj tiene más o menos 2 minutos de error. Claro, entonces, si digamos que tú cogías todas las piezas y las juntabas, es verdad que podía haber un correlato lógico, pero también es verdad que se podía llegar a sostener ciertas lagunas o ciertos aspectos. Hay momentos, vamos a decirlo así, donde no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido literalmente. Y las famosas cuerdas, es que esto es muy interesante. Sí, es decir, la niña parece ser que fue maniatada de pies y de manos para poder trasladarla hasta la pista forestal en la que fue encontrada. Pero, sin embargo, la Guardia Civil no ha podido demostrar de manera científica que las cuerdas pertenezcan al rollo de cuerda que en concreto fue encontrado en la casa de Rosario Porto, pese a la similitud de las cuerdas. Es que, claro, una cosa es que sea similar y otra cosa es que sea la misma. En este sentido pasa como una bala. Una bala o de ciertos elementos que tienen textiles dejan una serie de huellas que cuando uno es especialista en esa materia y se puede cotejar a través de microscopios se puede hacer coincidir las fibras o no, como pasa con las balas, que se puede hacer ver de qué pistola ha salido cuál no. Entonces aquí nos encontramos con ese problema. Hay determinados aspectos que yo estoy seguro, y esto es una opinión personal, pero la que me da de luego haber participado en algunos de estos juicios, que, por ejemplo, en un tribunal profesional es difícil que tú pases por alto, porque son aspectos que son muy llamativos para alguien que está todos los días haciendo esto. Es decir, este tipo de cosas, este tipo de inferencias, a veces nos vemos más allá de lo que en ocasiones está totalmente seguro, porque creemos que es lo que estamos viendo. Yo no quiero decir en ese sentido, y desde luego, insisto, vaya por delante, todo mi respeto hacia el jurado que ha juzgado este asunto y que además ha tenido una papeleta horrible. Pero ciertamente resulta muy complicado atisbar una respuesta satisfactoria a esos problemas. Y ahí es donde se va a agarrar la defensa. Una pregunta y respóndeme brevemente. Si el jurado hubiese sido profesional, ¿podríamos tener una sentencia distinta? Yo creo que cuando un asunto se juzga por un tribunal profesional, no se puede afirmar que sea la misma sentencia que el jurado. Dicho de otra manera, yo creo que en ocasiones, y yo para eso sí que tengo una opinión muy manifestada y con muchas otras personas que se dedican a esta materia. Por esos cabos sueltos, precisamente. Por los cabos sueltos y porque, mira, mira, lo de juzgar esto no es una cosa tan sencilla. Es decir, el valorar jurídicamente pruebas es una cosa muy complicada y que no es una cosa accesible. Es decir, ¿eres más partidario del jurado profesional? Yo soy partidario de un tribunal profesional de magistrados. Es decir, yo soy partidario de que cuando se tiene que juzgar, como cuando uno se va a operar, yo prefiero médicos. Es que puestos a elegir entre eso porque la buena voluntad en ocasiones no suple
carencias argumentales que a lo mejor un juez profesional sí que las valora o a lo mejor directamente las desestima y hay una solución o una rebaja de pena. Bueno, vamos a seguir recordando todo lo que ha sucedido esta mañana, ese veredicto, esa unanimidad en el jurado popular. Lo vamos a seguir analizando en unos minutos. Por unanimidad consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para los acusados Rosario Porto Ortega. Por unanimidad consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para el acusado Alfonso Basterra Camporro. Es el veredicto que escuchábamos esta mañana de ese jurado popular que declaraba a los padres de Asunta culpables de su asesinato. Entre las razones decían que se han encontrado hechos no probados, no favorables al indulto ni tampoco a la suspensión de la pena. Son algunos de los detalles que ha dado el jurado para declarar por unanimidad. Una de las cuestiones que te sorprendía, Carlos, ese veredicto. Sí, esto lo que pasa es que el jurado nunca se pronuncia, desde luego, sobre nada que no se le pregunte. Se le ha preguntado sobre este tema y ha contestado, claro, lógicamente. ¿Y por qué han preguntado acerca del indulto? Pues porque, mira, esto es una fórmula ya muy directa de cerrar todas las posibilidades y todas las puertas, o sea, ya para evitar problemas, para decir, no, es que no se consultó en el tribunal, no hubo pronunciamiento, como en ocasiones, vamos a ver, en ocasiones, también en tribunales profesionales, el tribunal se muestra desfavorable a la petición de indulto. Hay que recordar y hay que tener una cosa también clara. El indulto es una concesión graciable totalmente por parte del Ministerio de Justicia, concretamente del ministro además, y que coinciden pasando por un Consejo de Ministros y con una serie de circunstancias que en general, hay que decir, ha sido muy mal empleado en España, muy mal. Tenemos un indultómetro, es decir, en este país, de hecho hay una página web que se llama así, indultómetro, para que la gente pueda verlos, muy sospechosos. Hasta Zapatero indultó a un banquero, ¿no? No, y ha habido años de 5.000, 3.000... No, o sea, no estamos hablando de 50 indultos, 20 indultos, estamos hablando de muchos indultos y gobiernos que ha habido años pero de todo signo, de todo color, que han indultado a manos llenas. Y además han indultado desde banqueros, se ha indultado casos flagrantes. Es decir, el indulto está pensado exclusivamente, estaría pensado como una forma de atenuar el rigor de la pena en supuestos, pero cosas muy excepcionales. Vamos a seguir avanzando porque, como sabemos y como ya les hemos contado, el Ministerio Fiscal pide para los padres de Asunta 18 años de cárcel y ha reclamado que continúen en el peinado de Teixeiro hasta el fallo por entender que hay riesgo de fuga. Por su parte, la abogada de Rosario Porto ha anunciado que va a recurrir hasta la última instancia. Creo que se cerró una puerta, pero todavía quedan muchas a las que llamar y por supuesto voy a hacerlo y voy a llegar a la última instancia. Hay pruebas inexistentes que se interpretan en contra del reo, es decir, la duda favorece a las tesis de las acusaciones. Bueno, es comprensible desde el punto de vista de unos ciudadanos que no conocen el funcionamiento de la justicia. Eso es lo que decía que era el abogado de Rosario Porto, pero la abogada de Alfonso Basterra rechaza la circunstancia agravante de alevosía y dice que no se puede hablar de asesinato. En todo caso, homicidio, lo que supondría, lo que rebajaría esa pena a unos 12 años. Sería el mínimo que decías tú antes, ¿no? Y no 20. Sí, la abogada lo que alega es que no existe alevosía, sino que existe otra circunstancia que se llama el abuso de superioridad, que lo que hace es que matar a una persona deje de ser asesinato técnicamente y pasa a ser un homicidio agravado. Esto, a estos efectos penológicos, lo que pasa es que lo que supone es que es una pena menor, ¿vale? Porque es una pena, ya que estamos hablando de 12 años y medio a 15 años. ¿Pero cuál es la diferencia entre un asesinato y un homicidio? A ver si yo me entero para la próxima que no serie. El asesinato, digamos, que es un homicidio agravado. Entonces, hay una serie de circunstancias que ya están expresadas en el propio artículo que habla del homicidio y que lo convierten automáticamente en asesinato. Cuando, por ejemplo, entre otras muchas, para no entretenernos, existe alevosía, cuando existe precio, promesa, recompensa, cuando existe ensañamiento que se aumenta deliberada e inhumanamente el dolor de los heridos. El homicidio involuntario. Claro. Entonces, hay, digamos, grados en los que, digamos, el asesinato es el grado más elevado de reproche que existe para el homicidio. El homicidio es matar a alguien. El asesinato ya matarlo es con hacerlo con mala uva. Unas circunstancias especiales. Es decir, tiene que concurrir el ensañamiento, tiene que concurrir o la alevosía, es decir, hay otra serie de elementos. Entonces, lo que ha intentado es, dentro del marco de que van a ser condenados, porque ya se ha pronunciado así el jurado, que no se aprecie la existencia de la alevosía, sino que se aprecie la existencia de otra circunstancia agravante que lo que permitiría sería una pena menor para sus clientes, que es lo que ella está en su obligación de pedir, claro. Oye, la autopsia evidenció que la niña llevaba hasta 27 pastillas de ansiolítico. Está complicado lo de demostrar que no había alevosía, ¿no? Claro, 27 pastillas.
está bastante complicado, porque, entre otras cosas, ya se dijo por parte de los peritos del Instituto de Toxicología que la cantidad de lorazepam que esta niña tenía era ya casi, si no mortal, desde luego era seriamente podía provocar una represión respiratoria muy importante, o sea que Carlos, desde luego estaba bastante disminuido. Estamos hablando de lo que se puede o no se puede demostrar en un juicio, pero ellos tienen alguna versión, o sea, han aportado alguna versión, si no la hemos matado, sino que ha pasado esto, porque yo no oigo que se estén defendiendo diciendo no la hemos matado y lo que ha sucedido nosotros creemos que es esto. Me explico, o sea, porque al fin de cuentas la niña se ha muerto, o sea, sí, que algo ha tenido que pasar. Claro, lo que ocurre es que esta defensa se ha caracterizado porque no ha presentado digamos, un móvil equivalente, no ha presentado un correlato completo, sostenido, lógico de otra cosa que podía pasar, cosa que, por ejemplo, se intentó frustradamente, por ejemplo, por el caso de José Bretón. José Bretón intentó contar una película que era una película de indios, pero bueno, lo intentó. Sí, es decir, pero el hecho de no intentarlo también es muy significativo de que no tienen tampoco otra versión. O sea, bueno, es que... sí, no. En cierta manera es una buena estrategia de defensa o puede ser una buena estrategia de defensa en la medida de que tú no tienes que demostrar que eres inocente, son los otros los que tienen que demostrar que tú eres culpable. O sea, es que esta es la forma de ver el vaso medio lleno, medio vacío. En ese sentido, es la culpabilidad la que se tiene que demostrar, con lo cual ellos, todo lo que sea no probar algo y que quede sin probar, es una vía de agua para un posible recurso que el abogado ya ha anunciado que va a efectuar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto que estás diciendo? Es que tienes razón. Sí. Eso es lo peor. Es complicado, que la justicia pero es así. funciona así. Bueno, venga, pues dejamos el caso de Asunta.